Max Up decía que el único pecado para un escritor es no sentir que está como en el principio, incluso del lenguaje. Esto es así porque la literatura es una búsqueda. Todos los escritores buscan algo, incluso cuando no sepan que lo buscan. De sus obras esperamos y retenemos algunos descubrimientos, pero sobre todo la ambición prometeica de renombrar el mundo, que es la prerrogativa de nuestra libertad. La filosofía siempre especuló sobre el origen del lenguaje. Más recientemente, la ciencia moderna creyó poder encontrarlo literalmente en alguno de los rincones del cerebro y desvelar sus secretos sin sombras. Sin embargo, tal vez sea posible asistir a su nacimiento de una forma al mismo tiempo más simple y más directa, porque con una frase, con cada palabra de cada frase, la literatura es la potencia de ese gesto inaugural donde las cosas se desconocen a sí mismas y el mundo se asombra del mundo. No puedo dejar de recordar a Noam Chomsky. Siempre que es interrogado sobre el lenguaje de la poesía, se excusa aludiendo a la opacidad del lenguaje literario, su incompetencia en la materia. Esto siempre me pareció extraordinario, que Chomsky, que opinaba sobre todo, no se atreviera a tejer tesis sobre la literatura. Por su parte, Gilles Deleuze, que no despreciaba las ciencias, se lamentaba de que los estudios sobre el lenguaje estuviesen invariablemente enfocados en los fenómenos de comunicación y no prestasen atención, o casi no prestasen atención, a esos acontecimientos singulares sin los cuales ni siquiera el propio lenguaje sería posible, las manifestaciones de la expresión creadora, donde el lenguaje no se comporta como un medio de codificación y decodificación para significaciones disponibles, sino que asume la tarea de producir significaciones a partir de una experiencia no pautada del mundo. Lo cierto es que cada vez que la literatura conmueve el lenguaje, esto es, cada vez que suspende sus poderes y coloca entre paréntesis su valor de verdad para hacerlo balbucear, palabras nunca antes pronunciadas, la mente humana se vuelve a entrar en la caverna, la impronta del poeta, y retoma y reinventa a su manera el grito de los orígenes. Evidentemente, el lenguaje no funciona ni siempre ni la mayoría de las veces de esa forma. Moneda depositada en silencio en la palma de nuestras manos, se encuentra extraordinariamente al servicio del comercio que tenemos a confundir con la praxis. Quizá, como constatan actualmente los lingüistas, entonces el lenguaje se preste al cálculo. Cuando por el contrario, el lenguaje es solidario de la expresión creadora, cuando es exploración de lo que se agita en nuestra intimidad o asombra al mundo, esto es, cuando se impone a la habladuría y se confronta con el silencio fascinado del que proviene, cuando nos deja sin palabras y permite escuchar el rumor inmemorial al que se remonta continuamente todo intento de extraer de lo real un poco de sentido, entonces el lenguaje poético es un nacimiento continuado y no admite reducción. Hace años fue encontrada en la gruta de Staden, Alemania, una estatua de marfil de más de 32.000 años de antigüedad. El cuerpo es humano, la cabeza de león constituye uno de los primeros ejemplos de la capacidad humana para imaginar cosas que no existen. Esto es, para traer lo nuevo al mundo y probar de formas inéditas el universo. Todos los animales, al parecer, poseen alguna forma de lenguaje, hasta los insectos. Algunos, como los monos, poseen incluso un lenguaje vocal que en algunos aspectos se asemeja al nuestro. Los zoólogos han identificado, por ejemplo, entre los monos verdes, gritos que sirven para comunicar diversos peligros. Así, un grito significa cuidado, un águila, y otro diferente, cuidado, un león. Un ser humano puede decir más que por la mañana, cerca de la curva del río, vio un león detrás de una manada de bisontes y describir la localización exacta,
incluyendo los caminos que conducen al lugar, permitiendo trazar un plan para acercarse al río, espantar al león y cazar los bisontes. Y también puede hablar de otros hombres y mujeres, incluso cuando no se encuentren presentes, el chisme. Pero sobre todo es capaz de expresar no apenas lo que es, sino también lo que no es, lo que podría ser. Esto es lo que late en su pecho y asombra a sus dueños. El ser humano es, en virtud, esa rara potencia del lenguaje que habla, un animal expresivo o un animal literario, como dice Rancière. Esta singularidad, que fue propiciada por la naturaleza, de alguna manera nos emancipa de la naturaleza, porque es capaz de dar lugar a naturalezas segundas, a nuevas formas y configuraciones de lo humano. A través del lenguaje, con efecto, podemos poner en causa nuestra constitución histórica y contribuir para lo que Hegel llama el devenir de la conciencia, rearticulando lo dado, resignificando nuestra experiencia y expresando creativamente nuestra relación con el mundo y con los otros. Son cosas que están en el corazón de lo que somos, de nuestra libertad. Maurice Merleau-Ponty fue sin duda uno de los pensadores que más profundamente indagó en los secretos del nacimiento del sentido y del lenguaje, que eran para él los secretos del sentido y del lenguaje nacientes, tal como se manifestaban, por ejemplo, en la literatura. Momento fecundo en que las palabras dan forma a la experiencia, en que un sentido que era apenas latente encuentra los emblemas que lo liberan y lo tomarán manejable para el artista y accesible para los otros. En un texto de 1952, Merleau-Ponty relata su asombro ante la película que mostraba en cámara lenta el prodigioso trabajo de Henri Matisse. Al parecer, el propio Matisse quedará conmovido al ver que su pincel meditaba, en un tiempo dilatado y solemne, en una inminencia del comienzo del mundo, intentando 10 movimientos posibles, danzando ante la tela, rozándola varias veces hasta por fin abatirse como un rayo sobre el único trazo necesario. La crítica, influenciada por el estructuralismo, intentó muchas veces colocarse en la posición de esa cámara, desde donde el lenguaje aparece como un espacio de permutación entre posibles, y la obra como una lección a ser justificada o comparada con otras acciones posibles. Sucede, no obstante, que la duda de Matisse es antes signo de la contingencia radical de todo lenguaje naciente, y que las palabras no se buscan como se busca un martillo para clavar un clavo, ni mucho menos como una solución, entre otras, un juego sin consecuencias. La escritura, por ejemplo, en cuanto al movimiento singular del lenguaje poético, es antes un tanteo, un gesto, una significación. Solo se revela a posteriori en los textos a los que da lugar.